Muy buenos días, amada iglesia. Señor les continúe bendiciendo hoy en su día. Les invito a que me acompañen en oración. Vamos a colocar este espacio maravilloso que el Señor nos ha regalado en sus manos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, por regalarnos la oportunidad de poder disfrutar un día más del Señor. Gracias también por permitirnos poder venir a congregarnos. Gracias por permitirnos poderte cantar, poderte alabar, poderte adorar. Oh Señor, en medio de nuestras incompetencias y limitaciones, siempre, Señor, permites que podamos de alguna manera regocijarnos y que tú te glorifiques en nosotros. Ahora te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de la predicación de tu santa palabra. Que por favor tu palabra penetre nuestro corazón. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de la misma. Oh Señor, necesitamos, te suplicamos que avives el fuego en nosotros, que tu Santo Espíritu siempre nos mantenga motivados, alentados, y que también tus exhortaciones, Señor, sean siempre bien recibidas con gozo para el bien de nuestras almas. Háblale a tu pueblo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Yo les pido el favor, amados hermanos, que me acompañen en sus Biblias. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Cuando lo encuentre, le agradezco se pueda colocar en pie para que reverenciemos la bendita palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 16. Dice la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra y conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La mañana de hoy, domingo 18 de septiembre del año 2022, es un día muy especial, ya que por las misericordias del Señor, la misericordia de Dios, el Señor de la mies, Señor de su grey, le ha placido enviar otro obrero a su mies, para la gloria y honra de su nombre, y también, por supuesto, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mi trabajo en este día especial es traer a colación aquella solemne exhortación del apóstol Pablo a su hijo en la fe, a su hijo Timoteo, que por supuesto esta exhortación se hace extensiva a todos aquellos que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo y confirmados por su iglesia al santo ministerio pastoral. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recordemos, hermanos, que esta epístola fue escrita no solo para Timoteo, sino también para el uso y servicio de otros ministros del Evangelio en las edades venideras. ¿Para qué? Para que sepan cómo deben comportarse en la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Recordemos que en esta carta el apóstol Pablo da una amplia descripción de las calificaciones o cualificaciones apropiadas de los oficiales de las iglesias. Estamos hablando de los ancianos y diáconos. Pero en este capítulo 4 en particular, el apóstol Pablo desciende algunos consejos e instrucciones muy particulares a Timoteo y que están diseñados para el beneficio y para la ventaja de otros predicadores y pastores de la grey del Señor. De manera, hermanos, que en esta mañana vamos a considerar cuáles son los deberes del pastor, del ministro de Cristo para con su iglesia. Ese será el título de nuestro sermón. Así que, ¿cuáles son los deberes del pastor para con su iglesia? La respuesta la veremos desde dos perspectivas importantes, una perspectiva general y una perspectiva particular. En términos generales, en primer lugar, entonces podemos decir lo que el apóstol Pablo menciona en el versículo 16, y esa exhortación es muy importante y que todos la tengamos muy presente. Pablo dice en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primero, entonces, en términos generales, un buen ministro de Jesucristo, hermanos, se preocupa por su propio bienestar en primer lugar y por el bienestar de los que son ministrados o el bienestar de aquellos que él pastorea. Dicho de otra forma, el ministro debe preocuparse por la piedad personal, y por las creencias y convicciones que él tiene y las de su pueblo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero ¿por qué su preocupación, hermanos, debe ser primero por su propia salud espiritual? ¿Por qué la preocupación debe ser en primera instancia por su piedad? Pues es algo muy obvio que el apóstol Pablo resalta, que el ejemplo de piedad y la enseñanza del ministro son dos poderosos medios que Dios, por supuesto, utiliza para llevar salvación a aquellos que son ministrados, a aquellos que escuchan. El ministro pastorea, entonces, no solo con su enseñanza, sino también con su ejemplo. Porque la vida del ministro debe ser un sermón ambulante, decía Charles Spurgeon. Así que esto es importante. El ministro pastorea con su enseñanza y también
con su ejemplo. Eso en términos generales. Pero en segundo lugar, en términos particulares, de lo que debe hacer un ministro de Cristo, lo encontramos en los versículos 6 al 15. Y puede ser resumido de la siguiente manera. En primer lugar, hermanos, un buen ministro de Cristo se preocupa por su salud espiritual, como lo mencioné en la primera parte de la parte particular o de la parte general. Dice Pablo en el versículo 6 y 8, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero Pablo continúa advirtiendo algo importante: desecha las fábulas profanas y de viejas. En cambio, ¿qué debes hacer? Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y como pueden notar, hermanos, hay dos componentes básicos en el cuidado de la salud física, por ejemplo. ¿Cuáles son esos dos aspectos básicos de la salud física? Una buena alimentación, por ejemplo, y una sana rutina de ejercicios. Bueno, lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Para una buena salud espiritual se requiere de una buena dieta espiritual, lo cual, al igual que la dieta física, requiere, por supuesto, ingerir todo lo que realmente nutra y evitar todo lo que sea nocivo, dañino para el cuerpo. En eso se basa una buena salud espiritual. Bueno, el ministro debe cuidar también su salud espiritual. ¿Y cómo debe hacerlo? Uno, evitando en su vida y ministerio las fuentes y enseñanzas que no glorifican a Dios ni promueven la piedad. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. El apóstol Pablo, amados hermanos, habló en el primer capítulo de ciertos maestros, falsos maestros que enseñaban doctrinas extrañas, las cuales eran alimentadas por mitos y por genealogías judaicas, mas no por el evangelio de Cristo. El resultado es que estos falsos maestros introdujeron una serie de prácticas que no eran conforme a la Escritura. El resultado entonces es que así como una persona ingiere comida que no alimenta, el volumen corporal puede crecer, pero no la verdadera salud. Así también las fuentes y doctrinas extrañas alimentan la arrogancia, alimentan la ignorancia espiritual, pero no alimentan la verdadera piedad. De manera que hemos, por ejemplo, visto cómo a lo largo de la historia muchos grandes eruditos, muchos grandes hombres intelectuales han desechado la verdad del evangelio y solo han negado a Cristo. De manera que esto que hoy se presenta en medio nuestro y que Pablo exhorta a Timoteo a evitar es que seamos muy precisos en determinar con qué nos alimentamos. En segundo lugar, un buen ministro debe cuidar también su salud espiritual, procurando en su vida, por supuesto, lo contrario, aquellas fuentes y enseñanzas que sí glorifican a Dios y que por supuesto edifican su alma. Noten el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido ¿con qué? Con mitologías, con ideologías, con filosofías, no, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿De cuáles cosas entonces debía nutrirse Timoteo? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Pero a qué se refiere Pablo entonces
con que la fe y la buena doctrina. ¿Qué es eso? En el capítulo 6, más adelante, en el versículo 3, creo que tenemos una buena descripción. Quiero que lea conmigo 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice Pablo, si alguno enseña otra cosa, perdón, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La buena doctrina es aquella que se conforma entonces a la enseñanza de Cristo, la enseñanza acerca de su persona y la enseñanza acerca de su obra. En resumen, hermanos, el buen ministro entonces debe nutrirse de las palabras de Cristo y no de las fábulas artificiosas. Es por eso que una de las labores del buen ministro es dedicarse a la lectura diligente e intensa de las Escrituras. Noten el versículo 13. Entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate. Si el ministro no alimenta su alma, hermanos, con los frescos pastos de la bendita palabra de Dios, no estará capacitado para alimentar a nadie. Pues su tarea es precisamente entrar diariamente a la despensa de la rica palabra de Dios para traer alimento a su pueblo. Pero la alimentación no es lo único o no es el único elemento de una buena salud espiritual, sino que Pablo también hace mención del ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual, una experiencia religiosa firme y sana, es el resultado de la ¿qué? De la disciplina y del ejercicio espiritual. Es por eso que Pablo en el versículo 7, la segunda parte, y el versículo 8 dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. De modo que el buen ministro de Cristo debe ejercitarse para vivir piadosamente. Después de haber revisado diligentemente la palabra piedad en casi todas las cartas pastorales y haberlas quizás comparado con el uso de todas las cartas del apóstol Pablo, hermanos, creo que la mejor descripción para encontrar o para definir lo que es piedad la encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12. Voy a leer para ustedes, dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. De manera, hermanos, que la piedad puede ser descrita como un estilo de vida que busca agradar y honrar a Dios. Entiendo también, hermanos, que esa es la descripción de la palabra en Primera de Timoteo. Una vida o un estilo de vida que busca agradar y que busca honrar a Dios. Ahora bien, me parece interesante la conexión que Pablo hace entre la sana doctrina y la piedad. Aunque, ojo,
Ojo, voy a hacer una aclaración. Es posible que alguien conozca la verdad sin piedad. Eso es posible. Es posible que alguien conozca la verdad sin ser piadoso. Pero es imposible una vida piadosa sin un correcto conocimiento de la verdad. Es imposible una vida piadosa sin un conocimiento correcto de la piedad, de la verdad. O dicho de otra manera, o de otro modo, para vivir una vida que agrade a Dios, es necesario que usted y yo conozcamos su voluntad revelada. De lo contrario, podríamos estar haciendo muchas cosas, o de hecho dejar de estar haciendo muchas cosas pensando que agradamos a Dios, y tal vez no sea así. ¿Qué necesitamos para poder agradar a Dios? Conocer su voluntad revelada. De esa manera estaremos seguros que estamos haciendo lo que Dios le agrada. De hecho, existe un ejemplo claro de esto que estamos hablando en los versículos del 1 al 5, donde encontramos falsos maestros que creían que por ciertas disciplinas corporales, el ascetismo, etcétera, o como dejar de comer ciertas cosas, o dejar de casarse, les hacía ser más piadosos, o de alguna manera creían que por hacer estas cosas eran más aceptos delante de Dios. Noten el versículo 1 de este capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, noten, ¿qué enseñarán? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Así que, como dice Pablo en el pasaje que leímos en Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 12, mientras más conozcamos la voluntad de Dios revelada en su palabra, hermanos, más capacitados estaremos para vivir como es digno del Evangelio, para vivir como es digno de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ya vimos entonces que un buen ministro de Cristo se preocupa entonces por su salud espiritual, pero hay más. Un buen ministro de Cristo se preocupa también porque no mengüe su fe, su amor y su pureza. Noten el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En el mundo natural, hablando del oficio del pastor de ovejas de cuatro patas, en el mundo natural, un pastor de ovejas nunca se coloca detrás de las ovejas para forzar a sus ovejas dándoles golpes, sino que se coloca delante mostrándoles así el camino que ellas deben seguir. Así sucede en el oficio real de un pastor de ovejas de cuatro patas. Lo mismo debería suceder en la iglesia. En la medida en que un ministro practica la piedad, en esa misma medida será ejemplo a los demás, en palabras, en acciones, en motivaciones. Y en esto también se contrarresta, hermanos, a los falsos maestros. ¿Y por qué? En esto también se contrarresta a los falsos maestros. Porque mientras que los falsos maestros procuran conversaciones necias que promueven contiendas, ¿qué hace el fiel ministro de Cristo? Por el contrario,
busca ser ejemplo en conversaciones que edifiquen, mientras los falsos maestros se ejercitaban en conductas ascéticas que en nada glorificaban a Dios. El fiel ministro de Cristo busca hacer todo lo que sea bueno con fe y gratitud, mientras los falsos maestros eran motivados por la vanagloria de la vida y el amor al dinero. El buen ministro entonces se motiva por el amor, por la fe y por la pureza. Y en todo esto tenemos una doble advertencia. A nosotros los pastores, recordemos que en términos generales, la iglesia local suele ser un reflejo de los que son sus pastores. Eso es una realidad. ¿Escucharon bien? A nosotros los pastores es una advertencia, porque las iglesias locales suelen ser un reflejo de lo que son sus pastores. Pero esto también es un llamado a la iglesia local, a ustedes como miembros, en los cuales ustedes están llamados a seguir el buen ejemplo de quienes lo lideran, el buen ejemplo de sus pastores. Por eso dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Pero el autor de Hebreos no se queda solo allí, dice, considerad, observad bien cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero por supuesto, si es un pastor descriteriado, si es un pastor que le fascina enseñorearse de sus ovejas y que es él mismo ejemplo de orgullo, ejemplo de vanagloria, pues ¿en qué querrá un miembro de una iglesia imitar su fe? Así que el buen ministro de Cristo no pastorea solo con sana doctrina. No solo se trata de que el ministro maneje bien la doctrina, sino que también pastorea con el ejemplo de piedad. El ejemplo de piedad. Pero en tercer lugar, un buen ministro de Jesucristo, amado hermano Pedro, que será ordenado en la tarde de hoy, no descuida los dones que han sido dados por Cristo a través del Espíritu Santo. Y no solo Pedro, sino todos los hermanos que sienten en su corazón un anhelo al llamado ministerial. Un buen ministro de Cristo no descuida los dones que le han sido dados por Cristo a través del Espíritu Santo. Dice Pablo en el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo había recibido un don, el don del obispado, el don de ser ministro, el don de ser pastor, que como lo enseña Pablo en el capítulo anterior, ese obispo es llamado por Dios para servir, dirigiendo y enseñando. La pregunta es, ¿cómo se descuidan los dones dados por Dios? Pregunto, ¿no cultivándolos? ¿No usándolos? No. Voy a citar al doctor John Hill. Él dice, todo ministro debe prestar atención a su vida y testimonio, que sea ejemplar, pero que también use y ejercite sus dones, que no los descuide, sino que los use y los mejore. Hay un llamado claro a que no solo los use, sino hay un llamado al crecimiento. Debe crecer. Los dones han sido dados por Dios para ser cultivados, para ser usados en la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Usted no recibió dones para simplemente tenerlos de adorno. Los recibió para usarlos
en la grey del Señor. Es por eso que Pablo exhorta a Timoteo a dedicarse con diligencia a la lectura de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. Pero alguien me dirá, pastor, pero es que ese caso de Timoteo es un caso diferente porque él fue confirmado por una profecía. Y yo diría, a nosotros los pastores, no nos es confirmado por medio de profecía, pero sí nos es confirmado por medio del Espíritu a través de su iglesia. Como les decía los domingos pasados, los ministros no hacen ministros. Los pastores no hacen pastores. Es Dios quien llama y es la iglesia quien confirma. Lo importante no es entonces cómo el don es confirmado, si por profecía, etcétera, sino que haya sido confirmado por medio de la iglesia y sea avivado, tal como dice el apóstol Pablo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 6, cuando dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y aquí tengo una aplicación, porque es nuestra responsabilidad identificar nuestros dones con la ayuda de la iglesia. Es nuestra responsabilidad también cultivarlos. Es nuestra responsabilidad utilizarlos para la edificación de otros y para la gloria de Dios. Es nuestra responsabilidad. De manera que un buen ministro de Cristo no descuida los dones que le han sido dados por Cristo a través de su Santo Espíritu. Pero en cuarto lugar, un buen ministro de Cristo también se esfuerza y trabaja hasta el agotamiento por predicar la sana doctrina. Versículos 9 y 10. Palabra fiel es esta, dice Pablo, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿En qué se esfuerza y trabaja intensamente el ministro? En predicar la palabra fiel y digna del Evangelio. En eso se esfuerza, en eso trabaja. Y ese trabajo es arduo hasta el agotamiento. Hay muchas personas que creen o piensan que el preparar sermones y enseñanzas es algo sencillo. Hay personas que creen que eso es fácil y que no requiere un trabajo arduo y diligente. Pero no es así. El preparar sermones y enseñanzas requiere un trabajo arduo y diligente. Y un trabajo hasta el agotamiento. El ministro responsable hará su tarea y la hará bien. Porque teme cada vez que se para en este lugar hablar en nombre de Dios. Por eso siempre procurará trabajar hasta el agotamiento para que el nombre del Señor sea glorificado y la sana doctrina sea predicada. ¿Y por qué el buen ministro se esfuerza y trabaja hasta el agotamiento? Porque está convencido, por supuesto, que el Evangelio es una palabra tan fiel y tan digna de ser recibida por todos los hombres, y porque también está convencido de que Dios quiere que todo tipo de hombre sea salvo. Nosotros debemos esforzarnos por llevar el Evangelio a aquellos que están perdidos. No simplemente sentarnos a ver y esperar, no, si están predestinados, pues llegarán, sin haber quien les predique. No. Todo ministro perezoso, hermanos, todo ministro holgazán, todo ministro no esforzado, parece no estar convencido en su corazón de la urgencia de su misión.
y sobre todo la rendición de cuentas, y al final, ese gran día, daremos al príncipe de los pastores. Porque jamás debemos olvidar que este oficio es un oficio que imita a aquel que fue pastor, aquel que es el gran pastor. Así que en nuestras limitaciones e imperfecciones, nosotros imitamos a aquel que es mayor, el príncipe de los pastores. Decía Juan Calvino, cito, hay dos cosas de las cuales un buen pastor debe cuidarse. ¿Cuáles son esas dos cosas? Ser diligente en la enseñanza y mantenerse puro. Ser diligente en la enseñanza y mantenerse puro. De modo que entonces el deber de un ministro de Cristo para con su iglesia, el cuidarse de sí mismo, el cuidar de sí mismo, nutriéndose bien, ejercitándose en la piedad, siendo ejemplo, ejercitando y usando sus dones y trabajando de manera incansable por el reino de Dios, por la grey. Ahora bien, pastor, y entonces, ¿cuál es el deber del ministro con relación a los que escuchan, aquellos que son ministrados? Uno, un buen ministro vela por la salvación de los que le escuchan. El trabajo más arduo es antes de pararse aquí. Es delante del trono de la gracia para que use ese vaso de barro y que su palabra llegue y convierta a los corazones. No es el pastor quien convence, lo sabemos. Es la palabra de Dios viva y eficaz. Así que no se trata de autosuficiencias, sino de confianza en aquel que lo ha llamado a proclamar su palabra. Él está convencido entonces de que el evangelio es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos y de que Dios quiere que todo tipo de personas se salve y venga al conocimiento de la verdad. Por tanto, ese pastor se va a esforzar diligentemente en llevar la sana doctrina, evangelio puro, como ha sido revelado, para que muchos vengan a la salvación. Pero hay una exhortación importante. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ahora bien, ¿qué es la piedad? Ya lo dijimos. Es la vida que busca agradar a Dios en todo, ¿cierto? El buen ministro se encarga de equipar a sus ovejas para que éstas conozcan cuál es la voluntad de Dios y puedan así discernir y aplicar. En el verso 6, Pablo dice que si Timoteo señala estas cosas a la iglesia, será un buen ministro de Cristo. Esa es la responsabilidad, enseñar esas cosas a la iglesia. ¿Cuáles cosas? Pablo habla en los primeros versículos de aquellos que hacen o dejan de hacer ciertas cosas pensando que eso agradará a Dios. Ya lo vimos. Los ascetas, los que prohibían casarse, los que prohibían abstenerse de alimentos. Pero vimos que la única manera de agradar a Dios es conociendo su palabra, su verdad revelada, la sana enseñanza. Pues esta es la que nos muestra el camino que realmente debemos seguir. De modo, hermanos, que el buen ministro de Cristo, Pedro, vela por la salvación de los oyentes. Vela por la salvación de los que le escuchan. Vela por la piedad de sus ovejas. Simplemente no hace el de oídos sordos
o se hace el ciego cuando ve que su iglesia se va apartando, o cuando ve que la iglesia que ministra va en camino de la mundanalidad, o se aleja cada día más de la piedad. Él procura, se esfuerza. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la enseñanza que se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto por medio del ejemplo evangélico. En conclusión, amados ministros y próximos ministros de esta iglesia local, Pablo dice, esto manda y enseña, así dice el versículo 11, esto manda y enseña. Y si somos diligentes en nuestro deber, nuestro aprovechamiento también será manifiesto en la iglesia. Seremos reconocidos como buenos ministros de Cristo. Pero esto no para gloriarnos, sino para que den gloria a aquel que nos llamó. Que en toda la iglesia de Dios, cada obrero se aplique a sí mismo la advertencia del apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Recordémoslo hoy, exhortemos los unos a los otros delante del Señor y busquemos todo el tiempo el buen provecho para crecer en piedad. Cuando la iglesia de Cristo, que es cuerpo, crece, cuando los miembros crecen, el cuerpo crece. Y bendito sea el Señor por regalarnos obreros para que seamos edificados, para que podamos crecer. Bendito Dios por capacitar a los ministros para que puedan traernos alimento, para que podamos discernir, para que podamos atesorar esa palabra predicada en nuestro corazón y ponerla por obra. Pero bendito sea el Señor, porque a pesar de nosotros, a pesar de lo que somos, Él nos tiene por dignos y nos llama. A pesar de nosotros. Así que procuremos con diligencia, amado hermano Pedro, presentarnos ante Dios. Hermanos llamados al ministerio, de pronto, no sabemos, en meses o en años, también serán ordenados. Procuremos presentarnos como aprobados delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por estas advertencias y estas exhortaciones que hoy nos haces. No solo a los que por tu gracia y bondad ejercemos este santo ministerio, sino también por aquellos hombres que anhelan obispado y que desean de corazón servirte, que tú los has capacitado, que tú, Señor, has hecho con ellos grandes cosas y siguen creciendo cada día más para poderte servir de mejor forma. Que estas palabras podamos atesorarlas en nuestro corazón, recordar que no se trata de nosotros, sino de ti, y que nuestro trabajo arduo hasta el agotamiento debe hacerse siempre con gozo, pensando en glorificarte y exaltarte. Oh Señor, ¿quién es capaz? Ninguno de nosotros lo es. Pero tú, Señor, haces fuerte al débil y tú sostienes a aquel que es incapaz.
En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.